Sean bienvenidas y bienvenidos a... Resonancias íntimas del teatro. Resonancias íntimas del teatro. Dramaturgia, Dirección, actuación, escenografía, vestuario, iluminación, música, coreografía. maquillaje. Todo esto y más Conforma la escena teatral. Se levanta el telón. Muy buenas noches. Les saludamos Sergio Bonilla y Alegría Martínez. Esta noche le damos la bienvenida a Rodrigo Mendoza, que cumple más de 38 años de escribir y producir música para teatro, cine y televisión, medios para los que ha escrito más de 150 partituras. Galardonado compositor para las artes escénicas y visuales, arreglista, orquestador y productor musical, con reconocimientos a nivel nacional e internacional. Rodrigo ha colaborado con algunos de los mejores coreógrafos y directores de escena, entre los que se encuentran Héctor Mendoza, José Caballero, David Holguín, Ricardo Ramírez Carnero, José Ramón Enríquez, Raúl Cermeño, Iona Weisberg, Laura Morelos, Óscar Rubalcaba, Carlos Carrillo, María Moret, Álvaro Hegevich, Andrea Pacciotto, Leslie Lee, Nancy Rhodes y Helen Stewart, por ejemplo. Rodrigo Mendoza ha trabajado con instituciones culturales de gran prestigio a nivel nacional e internacional, como las Compañías Nacionales de Teatro y de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, entre otros. Y en cine ha colaborado con Gabriel Retes, Tiao Garrush, Blanca Alarcón, David Sonana, Michel Franco y Jorge Hernández, entre otros directores, además de ser autor de las partituras para los musicales Dragones y Re-Evolución y las óperas Night Vision, Laitos y Fuego Nuevo, entre muchas más. Es un gusto que estés esta noche con nosotros, Rodrigo. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Es un placer, Rodrigo, tenerte acá con nosotros. Hoy que sumas 168 obras de teatro profesional en tu trayectoria, eres autor de 8 libros de teoría musical, entre los que se encuentran Diseño sonoro para las artes visuales y Composición para las artes escénicas, y has también diseñado conciertos y espectáculos, además de haber sido director musical, productor, arreglista, director y arreglista coral, músico y orquestador para muchos artistas populares y experimentales, entre estos Armando Manzanero, por ejemplo, Daniela Romo y Luis Miguel. ¿Qué nos puedes compartir sobre el momento en que decidiste componer música para teatro? Híjole, bueno, yo creo que eso vino muy temprano en mi vida y como una primera opción antes que todas las demás, ¿no? Por haber nacido en una casa de teatro, ¿no? O sea, Pues tanto mi padre como mi madre se dedicaban al teatro. Entonces, pues no tenía de otra, ¿no? Había mucha opción. Pues sí, había muchas personas de teatro y entonces no parecía que hubiera otra opción, más bien, ¿no? Para mí, o sea, como para la mayor parte de los mexicanos era sagrado ir a la iglesia los domingos y silencio y todo está. Para mí era todos los días en el teatro. Para mí, o sea, no podías jugar, no podías hablar, no podías hacer. Entonces dije, bueno, la única manera que puedo yo gritar aquí es cantando. Y entonces empecé a hacer música. También me pasaba que el tipo de música que a mí me gusta no es muy popular, ¿no? Y entonces digo, ¿cómo hago para escribir la música que me gusta y que pues pueda yo comer, ¿no? O sea, no puedo llegar yo al mercado y decir, oye, pues mira, compuse esto, me das un kilo de carne, ¿no? Exacto, ¿no? Y entonces encontré que en el teatro podía escribir la música que yo quisiera.
Y eso fue para mí un gran escenario. Entonces, por eso. Rodrigo, recibiste el premio a la mejor música original para teatro por Creator Principium en 1996 por parte de la Asociación de Periodistas Teatrales, además de reconocimientos por parte de la Fundación Rockefeller, el Fondo Cultural Vancomer y premios del Institute of International Education, y de nuevo en 1998 por mejor música original de parte del Festival de Spoleto en Italia. ¿Qué nos puedes decir sobre la función de la música en el teatro? Pues bueno, lo que les digo a mis alumnos desde hace, desde que doy clases, ¿no? Hay 3 funciones principales, ¿no?, de la música para el teatro, y una, ahora sí que me siento un poquito como influencer, ¿no? Y la tercera te va a sorprender, ¿no? La primera es, por supuesto, el ayudar a contar la historia. Eso es si no estás cumpliendo con eso, nada más estás metiendo música, ¿no? O sea, no estás haciendo música para el espectáculo. Entonces tienes que analizar la obra, tienes que analizar a quién dirige la obra y entender qué es la propuesta, cuál es la propuesta, qué es lo que se quiere decir, cuál es el discurso. Y entonces tú escribes en pro de ello. Lo escribes de 2 maneras. Uno, apoyando la emocionalidad o la acción, o al revés, no apoyándola, haciendo como muy evidente que estás polarizando, ¿no? Polarizándola. Por ejemplo, hay una escena en Naranja Mecánica que representa esto muy bien, ¿no? Cuando estos chicos empiezan a golpear al viejo, ¿no? Y se oye el himno a la alegría, ¿no? Sí. Que ahora le llamamos el himno a la alegría, ¿no? La Sinfonía 9 de Beethoven, ¿no? Y entonces, claro, es una escena súper violenta, y sin esa música habría sido imposible de ver, sobre todo en esa época, ¿no? Al día de hoy ya estamos acostumbrados, pero en esa época no habría sido posible verla y que el público no se alarmara, ¿no? Entonces, eso hace también la música. De pronto te dice, es como el típico que nosotros decimos los mexicanos, ¿no? Como, ahí estás gorda. Ay, no es cierto, ¿cómo crees? ¿No? O sea, ay, sí, no, sí, ya pegaste, pero ay, sí, no, es de mentiritas, ¿no? Y la música puede lograr ese efecto, ¿no? Es casi como otro personaje más, ¿no? Exacto, ¿no? O como todos, ¿no? O como todos. A mí me gusta verlo un poquito más junguiano, ¿no? En donde, de alguna manera, lo que pasa con la música es que son tus alter egos, ¿no? Y no nada más los de los personajes involucrados en la historia, sino también del director o la directora, ¿no? Claro. Porque muchas veces ni ellos analizan la historia, ¿no? Entonces nomás están contando su propia historia, ¿no? Entonces, si tú no entiendes lo que ellos están queriendo decir, pues estás haciendo mal tu trabajo. Y la otra es la de principalmente cubrir los sonidos de los tramoyeros, de los técnicos, mientras cambian la escenografía, ¿no? En eso sí no había pensado, la verdad. Claro, porque tú pues en el cine, ¿no? Cortas y pasas al otro lugar, pero aquí no, o sea, aquí tienes que mover la escenografía. Corren los actores de un lado para el otro, se tropiezan, bla, bla, bla. Entonces lo que haces es que ocultas todo esto, acompañas, ¿no? Ese escándalo. Acompañas ese oscuro, sí, que en realidad se vuelve un caos sonoro. Entonces lo acompañas, pero lo importante de esto es crear una música que no rompa con el hilo de la historia, el hilo conductor de la historia, ¿no? Claro. Y entonces el público pues está, ay, mira qué bonita musiquita, y está desconociendo todo lo que está pasando atrás, ¿no? Entonces básicamente esas son las razones por las que uno hace música para teatro, ¿no? Wow. Hoy nos acompaña el compositor Rodrigo Mendoza, que por cierto, la música que estamos escuchando durante el programa es de su autoría, evidentemente. Y Rodrigo, ¿en qué casos te ha tocado que la música sustituya a la acción dramática? ¿En qué casos que la complemente? ¿Y qué ejemplos nos puedes compartir? Bueno, lo malo de los ejemplos en el teatro es que, como es un arte efímero, pues no hay manera de volver más que en anécdotas, ¿no? Pero casi nunca, principalmente
cuando lo hago es porque la escena es muy costosa, ¿no? Por ejemplo, un campo de batalla, ¿no? O es terriblemente cruda, ¿no? Como el asesinato a un niño, por ejemplo, ¿no? Ahí es cuando sustituimos la acción con música, ¿no? Para precisamente esto, lograr contar la historia sin que el público se lo pase muy mal. La realidad del teatro es que el público que va al teatro es voyarista y es muy valiente. Es muy valiente porque en cualquier momento el actor se voltea y te dice, cállate, ¿no? O sea, ¿no? Eso no pasa con el cine, ¿no? Y mucho menos con la televisión, que puedes estar viendo la telenovela y tú pasas encuerado y no haces las, y no sucede nada. Exacto, no pasa nada. Pero en el teatro, no. En el teatro cualquier cosita y ¿qué dice? ¿No? Entonces hay que respetar ese privilegio que tenemos con ese público, y entonces hay que contarle las cosas de una manera que no los haga, o sea, que los haga regresar, no irse para siempre, ¿no? Rodrigo, has trabajado como compositor en distintas puestas en escena con tu padre, el maestro Héctor Mendoza, como Juicio Suspendido, de su autoría, Pascua, que es la versión que hizo el maestro a la obra de Strindberg, con la que se inauguró la nueva época de la Compañía Nacional de Teatro en 2008, entre muchas más. ¿Qué papel jugó la música en los montajes de Héctor Mendoza? ¿Y cómo era el proceso de trabajo con tu padre, que siempre dijo que eras uno de los más brillantes compositores del país? Me lo dijo a mí, ¿eh? Me lo dijo a mí también. No, pues se murió sin decírmelo. Normalmente empiezo por el trabajo, ¿no? Nuestra forma de trabajo es que él, en cuanto decidía que iba a montar esta obra o aquella, me mandaba el texto, así como se lo mandaba también a escenógrafo, etcétera, ¿no? A todos los diseñadores nos mandaba el texto, pero en mi caso yo casi siempre trabajaba por mi cuenta. O sea, él normalmente se sentaba con todo el mundo y platicaba y hacía un trabajo de mesa, y yo llegaba más bien y le explicaba, ¿no? Y decía, bueno, pues esto es lo que yo entendí. Y llegó un punto en el cual, o sea, pasamos desde Los Enamorados, cuando hicieron el NET, la primera generación del NET, sí, ¿no? Los Enamorados, él llegó y me chifló la música. Ay, no. O sea, tenía tan poca fe, ¿no? En mí, y dijo, no, hasta que este cuate no lo llamen otras personas, yo nepotismo, nada, ¿no? Entonces me chifló la música. Y pasamos de ahí hasta algunos años después, en donde él ya nada más me daba el teste y esperaba la música. Ya ni siquiera que yo llegara y le dijera, oye, pues creo que esto, creo que lo otro, sino yo ya me ponía a componer y yo le entregaba la música y él ya, ¿no? La acomodaba. Si de pronto a lo mejor a alguna no le parecía que iba bien aquí, la acomodaba del lugar, pero básicamente yo ya llegaba y le entregaba la música terminada, hecha, ¿no? Terminada. Uh-huh. ¿Podrías hablar de un estilo áureo particular del maestro Mendoza para sus obras? ¿Cómo podrías definirlo y de qué elementos constaría especialmente en su etapa metafísica? Ok, por ejemplo, su etapa metafísica es muy interesante porque quien terminó dirigiendo esas obras fui yo, ¿no? Sí. Y por eso, de alguna manera, que por ahí creo que el primer tema que pusieron, que es Géminis, por eso escribí Géminis. Para mí es como la consecuencia de lo que mi padre estaba buscando, ¿no? 3 años lo tuve en mi casa, bueno, yo en su casa, más bien, cuidándolo, y fue, pues, ¿de qué hablamos? Pues de teatro, ¿no? Entonces fue una masterclass. En esa época, él estaba muy metido en esto y, por supuesto, me sedujo a hacerlo igual, ¿no? Y a él le gustaba mucho la música contemporánea. Tiene discos que muchos de mis maestros de composición no tienen. O sea, conoce autores que la gente no conoce normalmente, ¿no? Compositores. Entonces, para mí fue eso, estar escuchando todo ese tipo de música. Y en esencia, ese tipo de obras siempre yo traté de llevar a cabo, de traducir de alguna manera una teoría de Bohr o tratando de explicar, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podríamos entender los civiles, ¿no? La física cuántica, por ejemplo, ¿no? Y entonces de pronto es eso, de pronto hay una melodía que ya no está y no vuelve a aparecer, y de pronto vuelve a aparecer, ¿no? O sea, empezando a hacer cositas así muy, desde Schrödinger, ¿no? Hasta cosas como muy locas, y llegué a trabajar con microtonalismo y con resonancias, ahorita que dijiste lo de las resonancias, ¿no? Con resonancias de la música y no necesariamente con la música
per se, ¿no? Fue un trabajo interesante. No sé si a la gente le gustó, no lo sé, pero a mi padre sí, ¿no? Era muy Estaba difícil feliz. de entender, ¿no? Sí. Esa etapa era compleja. Era muy intelectual, sí. Muy, ¿no? Había que regresar varias veces A ver la misma obra. A ver la misma obra, ¿no? Para ver si uno lograba descifrar lo que estaba ahí, ¿no? Uh-huh. Sí, no era amable en ese sentido. Creo que fue su última etapa no amable. Bueno, pero también era como abrir ventanas que uno no había descubierto que estaban ahí, ¿no? Claro, la verdad. ¿Cuáles de los montajes en los que trabajaste con tu papá, con el maestro Mendoza, fue el más logrado para ti? ¿Y qué factores influyeron en este resultado? Híjole, ese es un trabajo que sí prefiero dejárselo a los críticos, porque es muy difícil. Es como decir, ok, tienes 164 hijos, ¿cuál es el preferido, no? O sea, híjole, no lo sé. O sea, bueno, en el caso de mi papá fueron, no tengo la cuenta exacta, pero fueron más de 40 obras, ¿no? Y hay una, por ejemplo, Juicio Suspendido, que mencionaste hace ratito. Justo hace unos días me vi con Margarita Sanz y ella me decía, es que había esta escena que era súper importante de la obra y que si yo no hubiera escuchado el bajo, porque la toqué nada más en puro bajo sin trastes, ¿no? Precisamente buscando la microtonalidad y todo esto, fueron mis inicios de eso. Me dice, si el bajo no me hubiera acompañado, yo no habría podido sacar esa escena. Y yo dije, qué raro. Y fue curioso porque en realidad lo que hice yo fue pensar en esto e improvisar. Es una pieza que no compuse, sino que improvisé totalmente. Entonces, pues para mí es muy querida porque después de tantos años a la gente le sigue gustando ese tema y es algo que, repito, improvisé y quedó pero perfecto. Y luego por otro lado tienes cosas mucho más elaboradas, ¿no? Por ejemplo, hice un par de cosas para el Circo del Sol y pues son mucho más elaboradas, son con orquesta y cantantes de otras partes del mundo, ¿no? Y demás. Y eso, pues es un mundo que, ¿no? O sea, te sientes como indito ahí llegando ¿no? al primer mundo y dices, órale, ¿no? Sí se puede. Y entonces son queridas por mí, por esa razón. Entonces es como esto, ¿no? Hay muchísimas cosas que de pronto hacen que una música te guste o no, o tengas cierta relación con ella. La obertura de Géminis, por ejemplo, es algo que escribí para mi padre y es un tango, ¿no? A mi padre no era de ninguna manera en la música que a él le gustaba, ¿no? Pero para mí era eso. De pronto yo sentía que mi padre, que siempre fue como muy recto, muy bien educado, ¿no? A mí se me hacía que él hacía tangos con su teatro, ¿no? Entonces que a la hora de que se escribía, entonces hacía su tango, ¿no? Exacto, ¿no? Y entonces por eso lo hice. Y entonces es una de las piezas que más me gustan, ¿no? Que más quiero. Entonces es eso, es difícil cómo verlo, ¿no? Exacto, elegirlo. Sí, definitivo. Seguimos platicando con Rodrigo Mendoza. Rodrigo, ¿qué proyectos tienes actualmente en puerta? Bueno, ahorita estoy trabajando en 3 proyectos al mismo tiempo. Uno es un disco rock para un chico que va a salir, un chico nuevo que va a salir. Está muy, muy, muy interesante. Se llama Pato Lostalot. Y bueno, salimos en septiembre a ver qué tal nos va, ¿no? ¿Tú lo produces? Yo lo produzco. Sí, yo hice todos los arreglos, toda la parte de música, son composiciones de él y ahorita una marca lo está apoyando y entonces pues se logró y vamos a sacarlo adelante. Y estoy haciendo una especie de espectáculo que es, yo le llamo espectáculo, durante algún tiempo le llamé ópera para actores. Y entonces, en donde no pretendo que canten ni que hagan mucho menos bel canto, pero tampoco es un musical, ¿no? Los musicales son como de alguna manera pues simples, ¿no? El problema es simple y se resuelve fácilmente y todo el mundo contento, y si no, pues entonces no sirve el musical, ¿no? Lo tiran a la basura. Entonces aquí no, aquí sí es un lugar en donde los invito a pensar y la música es
ahora sí, como dijiste hace rato, como un personaje más que te va llevando, como el narrador que te va llevando a través de la historia, ¿no? Estoy todavía encontrando financiamiento para esto, pero bueno, ya estamos en ello. Ya lo veremos, aunque sea en el garage de mi casa, ¿no? Y esto... Seguro no. Y estoy haciendo mi nuevo disco de jazz, que en realidad es rock, jazz, fusión, ¿no? Progresivo. Y ese, bueno, pues lo irán, espero ustedes. Eso sí es, ¿no?, completamente tuyo. Totalmente mío, financiado con mi bolsa, ¿no? Y básicamente son discos que saco para sentir que estoy vivo. No dirles, oye, No, sí, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, soy muy malo promoviéndolo, pero sí. Pero sí se escuchan y son muy buenos, la verdad. Gracias. Bueno, de hecho, curiosamente suena más en Finlandia que aquí, y entonces tengo ahorita una invitación a Finlandia para ir a dar un concierto, ¿no? ¿Cuál es el título de este disco? Se llama Litos. Litos. ¿Y se puede encontrar dónde o cómo podemos escucharlo? Bueno, nada más que lo saque, saldrá en todas las plataformas digitales, ¿no? En Spotify, Apple Music. ¿Y hay alguna fecha aproximada, más o menos? Pues yo tenía la intención de que fuera el 23 de agosto, que es mi cumpleaños, pero no cercanos. Va a ser. ¿Sí? ¿Cuándo es el 28. Ah, pues fíjate, ¿no? Virgo. Pero yo creo que va a ser más bien para Halloween, porque no creo que llegue. ¿No? Este otro disco me retrasó, entonces no, hasta el próximo mes. Bueno, pero ahí va. Rodrigo, ¿con qué palabras, frase o idea te gustaría cerrar por ahora esta conversación? Nos vemos pronto, podría ser. Seguro. Pues nada, que me gustaría que prestaran un poquito más de atención a, por ejemplo, la música, ¿no? En las obras de teatro. Me pasó con una crítica alguna vez que, terminando justamente en Pascua, ¿no? Terminaba cada una de las escenas, fueron 2 intermedios, y estaba siempre chiflando mi música. Y cuando hace la nota, ¿no? Ni siquiera me menciona. Después como de, ahora, pues, qué bien que viniste, ¿no? Qué detallazo, ¿no? Entonces eso, que se den cuenta de todos los elementos. Obviamente la idea es eso, que si la música no estorba, es porque está funcionando, ¿no? Pero pues para mí es como que después del director, creo que parece como un héroe sin capa, ¿no? Exacto. La música de pronto. Exacto. Entonces, nadie le hace caso. Siempre hay el presupuesto de escenografía, siempre son 100 veces más que el para música. O sea, y la música es un 30% de un espectáculo. O más. ¿No? Desde luego. Lo que pasa es que no se toca. Más bien se toca, pero no se puede tocar. Exacto, pues no se habla de ello, es tabú. En fin. Pues nada, agradecerte mucho, Rodrigo. Gracias por haber estado con nosotros en este programa. Ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias. ¿Nos acompañas a nuestra sección de recomendaciones, Rodrigo? Claro. Esta semana recomendamos... Hoy les recomendamos ver la obra Quijote y Panza, una obra para jóvenes e infancias que disfrutan espectadores de todas las edades. Escrita por la dramaturga y actriz Lucero Trejo, bajo la dirección del también actor de teatro, cine y televisión, Mauricio Pimentel. El colectivo teatral mexicano Los Alichanes presenta este montaje que escenifica algunos de los pasajes más significativos del Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra, en los que todos los personajes tienen nariz de payaso. Imaginen un espacio en el que ante el telón de un inmenso librero hay una mesa, que servirá de punto de partida para el caballero de la triste figura, que de ahí partirá a cabalgar con su escudero, sobre su caballo rocinante, que en este caso es una bicicleta con cabeza de madera, como el burro de Sancho. Este Sancho es un personaje que en esta oportunidad es interpretado por una actriz que expresa entrañablemente esa camaradería única entre su personaje y don Alonso Quijano. La ceremonia en la que el Quijote es armado caballero, la batalla contra los molinos y más tarde contra ovejas y carneros y la representación de la libertad de Melisendra del maese Pedro con títeres forman parte de esta puesta en escena en versión clown que provoca carcajadas y alguna lágrima entre poesía, música y una intensa dinámica de juego.
Diana Becerril, Anthony de la Vega, Faride Ramírez, Dania Fuentes Marín, Magdalena Alpizar y Víctor Vargas Avena conforman el elenco de esta obra que se presenta sábados y domingos a las 13 horas en el Teatro El Galeón Abramo Seransky, ubicado en Campo Marte sin número, Polanco. Se presenta hasta el 8 de septiembre. No se la pierdan. Tenemos 3 pases dobles para ver Quijote y Panza el sábado 3 de agosto y 3 pases dobles para el domingo 4 de agosto a las 13 horas. Para obtenerlos, llamen al 55 41 55 10 60. 55 41 55 10 60. O manden mensaje al número de WhatsApp 55 12 33 29 15. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora por las frecuencias de Radio Educación. O en las butacas de algún teatro. O arriba del escenario. Soy Alegría Martínez. Y yo, Sergio Bonilla. Hasta las próximas resonancias íntimas del teatro. Participamos en el equipo de producción. Servicio Social, Gala García, Brandon Vela y Adriana Cornejo. Ingenieros Luis Luna y Alejandro Ramírez. Alma Lilia Martínez en la asistencia y musicalización. Conducción y guión de Alegría Martínez. Conducción y reportaje de Sergio Bonilla. En una producción y coordinación general de Laura Elena Padrón para Radio Educación.